La terna para Fiscal General del Fiscal Estado. General del Estado. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal Liz? ¿Qué tal Raúl y a toda la audiencia de tema? Sí, doctora, queríamos saber un poco su opinión respecto a esto que pasó hoy en la audiencia frustrada del ex senador Erico Galeano. Sí, realmente a mí me llama un poco la atención. O sea, no es que me llama la atención, sino que creo que se tiene que ajustar un poco el manejo de los recursos. Los recursos en el Código Procesal Penal están establecidos de una manera bastante determinada y muy acotada, ¿verdad? Uno, por más de que, por ejemplo, una apelación general sea una apelación abierta, uno no puede plantear cualquier cosa dentro del recurso, ¿verdad? Y veo que el recurso de reposición de la audiencia sobre la convocatoria audiencia que planteó la defensa del ex senador Erico Galeano toca la cuestión de fondo, no cuestiona el procedimiento. A ver, dicho en simple, el tribunal convoca una audiencia para estudiar el planteamiento de los fiscales de Linjon Paz y Silvio Cordeta. Y la defensa repone o plantea la reposición y apelación de subsidio en contra de la providencia que les convoca a audiencia. Pero cuando uno mira los argumentos que utilizan para plantear la reposición de esta audiencia, tocan la cuestión de fondo. El tribunal no puede estudiar si corresponde o no la prisión preventiva en la audiencia de reposición, lo cual implica o convierte, porque esta no es la audiencia de la revisión o del estudio del pedido de prisión. Esta es la audiencia de la reposición porque ellos cuestionan la providencia que tramita el planteamiento de la Fiscalía. Entonces, ellos plantean de una manera tal que el recurso se debería de haber declarado inadmisible, porque la admisibilidad de los recursos está establecido en el código y estos agravios van sobre la cuestión de fondo, no sobre el trámite aplicado. A ver, por esbozar un argumento, si en la hipótesis de que el recurso esté planteado correctamente, como establece el código, diga, no, esto no es una revisión de medidas, sino que es un incidente y en vez de convocarnos a audiencia, deberían de habernos corrido traslado y nosotros teníamos 3 días para responder, bla, 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 y ese es otro tema. Ahí sí podríamos discutir que el recurso era admisible y después el tribunal estudia si corresponde o no lo que está pidiendo el recurrente. No sé si me explico, pero en este argumento el recurso es inadmisible. Y si el recurso de reposición es inadmisible, no debe haber apelación de subsidios. Se declara inadmisible, no se estudia la cuestión de fondo y se pasa así a la audiencia siguiente, que es el pedido, donde se va a estudiar el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva y ahí estudian si le dan o no. Doctora, pero eso que vos estás diciendo, eso de que se declara inadmisible, no es muy común. Porque si nos vamos al historial de casos en donde presentan justamente un recurso de reposición, directamente, digamos, se declara admisible, se rechaza y se va directamente a la Cámara de Apelaciones. O sea, es como que los jueces hoy en día no tienen muy en cuenta eso de que se puede declarar inadmisible. Claro que se puede, que no lo hagan es otra cuestión, ¿verdad? Porque la Cámara sí lo hace. La Cámara y la Corte recurrentemente están declarando inadmisible, que implica que no estudiaron la cuestión de fondo. La cuestión de fondo, en este caso, serían los argumentos o los fundamentos. Entonces, es importante establecer que la reposición se rige por las reglas, las normas generales de los recursos que están en el Código Procesal Penal en un capítulo específico. Y esas normas generales rigen para todos los recursos. La reposición, la apelación en subsidio, la apelación general, que también es una apelación, obviamente una apelación general que viene con el recurso de reposición, y eso el tribunal claro que puede hacerlo. Por eso es que tiene sentido lo que plantean los fiscales en este caso. Y Doctora, cuando se declara inadmisible, ya no se puede estudiar la apelación en subsidio, ¿me entienden? Sí. Se termina ahí el trámite. doctora,
En principio, y yo lo hablé antes con los abogados, yo le consulté cuál era el argumento de su recurso y ellos plantearon que, ellos me dijeron por lo menos, no vino más en sus argumentos ahí en el escrito, pero en forma oral seguramente lo dijeron, nosotros no accedimos a la audiencia, pero ellos hablan de que se les convoca por el artículo 250 del Código Procesal Penal que habla de la excarcelación y la revisión de medidas y dice que ese es un procedimiento para la defensa, es la defensa la que solicita cuando una persona está encarcelada o cuando tiene una medida más gravosa. Entonces, no la fiscalía, dice. Y por ese motivo es fundamentalmente el recurso. Ahí sí ataca el argumento, o sea, la citación en sí. Por lo menos eso es lo que me dijeron al principio. Sí, pero eso no es lo que dice su escrito. Es cierto. El escrito es el que habilita la realización. O sea, vos planteas un recurso y te vas a una audiencia a discutir el recurso de reposición. Sí. El recurso no habla del trámite propiamente. Entonces, el trámite sí podemos discutir. Ahí sí estudian, sería admisible en cuanto a cuestionar el trámite, de lo cual implica que se le conceda o se le deje de conceder, ¿verdad? Porque les doy un ejemplo. Acá Sí. nosotros tenemos un problema serio con el tema de querer escriturar las cosas. El código establece puntualmente cómo se manejan los trámites de los planteamientos. Y les doy un ejemplo y haciendo un paralelismo. Y después entramos más al tema de las medidas cautelares. Hace poco nosotros tuvimos un caso en el cual para una prórroga ordinaria nos corrieron traslados. Y nosotros le cuestionamos. Y discúlpenme, pero yo tengo esa impunidad porque he enseñado procesal penal y creo que nosotros tenemos que llevar el proceso a la oralidad y no a la escrituración. O sea, tratar de hacer todo escriturado es un retroceso en contra de los principios De oralidad. del sistema relativamente acusatorio que tenemos, porque no es 100% acusatorio, ¿verdad? Pero la idea de llevar a una audiencia siempre es una mayor consideración en un esquema de discusión, porque la ley dice que inmediatamente después de la audiencia se tienen que tomar las determinaciones, ¿verdad? Cuando hacemos escriturado o corremos traslado, te planteamos un incidente, lo que ya tiene 3 días, y después a ver, el tribunal te dice yo tengo 3 días para resolver, y se van los plazos, ¿verdad? Acá estamos hablando de medidas cautelares. La precautelación que el tribunal le da al darle el trámite de revisión o de la carcelación es por la premura que existe en estudiar la procedencia o no de la aplicación de una medida cautelar. En este caso, más gravosa, pero con un argumento establecido por el propio sistema, ¿verdad? Que es lo que reclaman los fiscales. Hay otra cosa que quiero acotar en este tema. Es importante mirar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia cuando se hacen planteamientos de habeas corpus, que veo que también se planteó en este caso. Sí, en esto fue un La preventivo. Corte ha establecido en otros casos similares que cuando ya hay una sentencia, aunque no esté firme, ya es mayor el peligro de fuga. Ya son otros los parámetros que se analizan y no simplemente ver si corresponde o no corresponde la prisión preventiva. Entonces es importante ver la postura o el criterio que ha establecido la Corte para la aplicación o no de medidas cautelares post sentencia de juicio oral condenatoria, aunque la sentencia esté recurrida. Eso también es importante porque es un caso idéntico y acá tenemos un recurso de apelación especial que ya fue resuelto y lo único que queda ya es la casación. O sea, si vamos así, por decir de 3, en este caso tenemos 2 de 3 ya, de 3 estadios de análisis de las cuestiones de control. Doctora, sí, realmente, en realidad la Corte estableció que no existen o sea, no dan los habeas corpus, corresponda o no dan. La única vez que yo recuerdo, doctora, que hayan dado un habeas corpus es cuando estuvieron camaristas integrando la Corte, pero prácticamente no dan los habeas corpus. O sea, ellos dicen que... recordar el caso de Lino Oviedo versus el caso de Víctor Paiva. Eso es con otra corte, sí. En esa época que hubo una contradicción en la habeas corpus de la Corte. ¿Verdad? Sí, en esa época daba porque eran otros miembros, pero esta Corte no recuerdo.
Yo no recuerdo. El único que vota de repente para conceder es Ramírez Candia. Y Claro, nosotros podemos discutir si corresponde o no, cuáles son estos criterios, qué sé yo, pero lo que yo le digo nomás es que en este contexto puntual, si vos haces un análisis y si vamos a tener así tipo una uniformidad de casos, debería de seguir la misma suerte, ¿verdad? Yo creo que se va a rechazar, doctora, sí o sí luego. No sabemos también qué va a pasar. Tanto la apelación como tanto el habeas corpus preventivo. No sabemos si viene sorpresa. Claro, no, pero no, te digo nomás que si se hubiera estudiado la cuestión de fondo, hoy ya en este momento ustedes ya tendrían una resolución esta tarde, ¿verdad? Exactamente, eso sí. Porque al ser una apelación en subsidio, acá hay otro tema, es una apelación en subsidio como un recurso regular. No es el plazo que le correría al tribunal de apelación que tenga que entender la decisión que se tome en esta audiencia, que sí tendría corrido, o lo que tengan que apelar. Ojo, que se tiene un feriado largo enfrente. Totalmente. Si hoy se estudiaba la cuestión de fondo, que en este caso es la discusión de la medida cautelar, y algunas de las partes estuvieran en contra, tienen 5 días y en algunos tribunales en Central, por ejemplo, hay una sala que dice que es 24 y 24, no 5. Otros dicen no, 5 días corridos para apelar y 24 horas para la contraparte para correr el traslado y después se va al tribunal de apelaciones que corresponda. Entonces, ahora tenemos todo el periodo largo sin que corra ningún plazo. Esto se va a recibir seguramente el lunes. A primera hora seguramente. Bueno, y lunes el tribunal ya tiene su plazo de una apelación general para resolver. Y después cuando baje, ahí se va a estudiar, de acuerdo a cómo salga, se va a estudiar si corresponde o no la cuestión de fondo, que sería otra audiencia de reposición u otra cuestión de por medio. Si va a correr traslado o cómo va a ser una nueva audiencia, y bueno, y ahí ganamos unos 15 días, ya ganamos de nuevo. Pero al final de cuentas, doctora, por ejemplo, en el caso de la sentencia se dijo que tenía que tener un arresto domiciliario, pero al final es mejor que esté libre, porque si está, cuando quede firme, ahí recién se va a cumplir todos los 12 años, porque a veces tenemos casos donde prácticamente con arresto domiciliario cumplió toda la sentencia. Y esa va a ser la clave para la Corte, ¿verdad? Porque la Corte, si tarda demasiado en resolver la casación, por supuesto que le va a hacer comer su arresto domiciliario. Pero, de cualquier manera, hoy estamos analizando un tema de una medida cautelar, y si hilamos fino, acabó un incumplimiento del arresto domiciliario, porque la sentencia de primera instancia ya decretó la vigencia del arresto domiciliario que no se cumplió. Pero doctora, ¿y ahí cómo es? Porque en realidad ese arresto domiciliario ya fue levantado y tenía libertad ambulatoria, una resolución que se dio el 26 de diciembre de 2023. O sea, la última resolución que estaba firme era esa. Sí, pero la sentencia condenatoria no ratifica esa resolución, ratifica la anterior. Pero ellos son del mismo, tienen el mismo, son de primera instancia también, y un juez de primera instancia le había dado la libertad. Quiere decir no que ellos importa, saltaron. ellos toman una decisión después de dictar la sentencia condenatoria. Y si la defensa no estaba de acuerdo, correspondía que apele esa ratificación o que plantee una revisión para mantener la medida sustitutiva que tenía. ¿Ahí acaso ellos pueden ratificar o pueden mantener una resolución? En todo caso, tenían que revocar la resolución del 26 de diciembre y ahí disponer el arresto domiciliario. Para poder mirar la sentencia, dice ratificar tal resolución. Sí, ellos dicen del 26 de septiembre. Y bueno, ¿quién tenía que plantear que eso no estaba bien? Cuando un juez se equivoca o cree que cometió un error, ¿quién tiene que plantear? Y tanto la fiscalía como la defensa. Y bueno, pero acá en este caso la defensa es la que le afecta, y la defensa no apeló esa ratificación. Tampoco la fiscalía. Una revisión con relación a esa ratificación. Pero digo, ¿se puede o no se puede? Porque ahí queda más o menos en blanco qué dice la ley respecto a eso, porque no se revocó. No claro, queda es una sentencia, una resolución firme. Y la fiscalía no había apelado esa libertad. Esa resolución firme era en la etapa preparatoria. Vos tenés en el juicio oral, que es la tercera etapa de tu proceso ordinario, y vos tenés una circunstancia diferente, porque vos ya se jugaban las cuestiones, y por más de que está apelado, ellos decretaron una condena.
Pero y por Se eso, pudieron ellos haber hubieran, equivocado en la forma de hubieran, utilizar, pero ellos modificaron la situación y nadie le cuestionó. pero realmente hubieran levantado, o sea, revocado las medidas y darle el arresto, porque en realidad ellos sabían que había medidas, porque él siempre venía caminando, ahí no había ningún policía durante todo el juicio oral. Claro, pero ¿a qué es a lo que voy? Después del juicio oral, ellos sacan la sentencia, no antes. Y cuando sacan la sentencia, ratifican el arresto domiciliario. Y al ratificar el arresto domiciliario... Pasando más por que encima parezca de cualquier tribunal de apelación prácticamente. Claro, pero el tribunal de apelación no puede entender la medida cautelar si nadie le cuestiona la medida cautelar. Sí. Ahí voy a otro punto. Pero me refiero que al tema del arresto, no me refiero a la apelación posterior. Claro, pero el tribunal de apelaciones, cuando recibe la condena apelada, no recibe un cuestionamiento a la ratificación del arresto. ¿Qué es lo que dice Paulino Escobar? Y tiene toda la razón, porque él tiene en las normas generales, y volvemos al inicio de esta entrevista, Tanto un en las apelante. normas generales del Código Procesal Penal, el artículo 456 dice claramente que la competencia del tribunal está dada por los puntos Apelado. del agravio. Si vos apelás una resolución judicial y cuestionás 4 de los argumentos, pero la resolución tiene 8, entonces los otros 4, nada más. El tribunal solamente se puede pedir sobre lo que se apeló. Y ahí entonces hay una deficiencia primero de la fiscalía, pues la fiscalía hubiera solicitado también entonces que se haga efectivo el arresto domiciliario ya cuando estaba en apelación. Porque al no apelarse, ahí tenía que decir que se haga efectivo el arresto domiciliario que está firme por no haberse apelado. Hay varias cuestiones que no se hicieron ahí también, doctora. Bueno, pero acá ahora mismo ellos plantearon la prisión. Ahora, eso sí, claro. ahora sí. ¿Y en qué Pero condición queda? todos le dimos al condenado apelado, al imputado, por decirlo de alguna manera, para quedarse por todos lados, ¿verdad? Claro, por eso. ¿Está en rebeldía Érico Galeano? Tipo, ¿se está fugando de la justicia porque no está cumpliendo este arresto, doctora, desde hace 2 meses? Y bueno, esta es una circunstancia que se tiene que analizar en este contexto, ¿verdad? Porque él ahora mismo no hay un cuestionamiento, o sea, no hay un recurso pendiente sobre su situación actual. Ahora estamos discutiendo el trámite en teoría de la prisión. Pero el arresto, si corresponde o no corresponde, no fue cuestionado hasta hoy. Y bueno, doctora, le agradezco mucho su tiempo, muy amable. No, que tengan buen resto de jornada y feliz día a la madre, a las mamás, y feliz día de la patria a todos los paraguayos y los nacionalizados y naturalizados. Igualmente, doctora, igualmente. Doctora, hasta luego. Gracias. Usted está escuchando PDS. Bueno,